Bienvenidos al canal, mi nombre es Kelly y este canal se acaba de convertir en algo muy tangible y a partir de ahora vamos a hablar sobre cómo realmente integrar conceptos teóricos en tu día a día. Después de un despertar de la conciencia, un despertar espiritual, la etiqueta que queramos ponerle, ¿no? Y os cuento un poco mi historia y cómo he llegado hasta aquí. Hace 3 años y medio o 4 tuve un despertar de la conciencia, un despertar espiritual, un despertar emocional, todo a la vez. Y me saturó tanto el sistema y vi, ¿no?, pues donde estaba yendo tan mal en la vida que me apretó a dejar una carrera que tenía bastante consolidada en la hostelería. Y para mí, en el momento que lo dejé, fue como liberación total. Estaba de subidones, me formé como coach y realmente empecé a hacer un trabajo profundo, interno, emocional, muy profundo. Y lo curioso de esto es que hace esos 3 años y medio, 4 años, cuando dejé ese entorno, era porque veía claramente que había algo en todo eso que no era sostenible para mi cuerpo, ni para mi mente, ni para mi alma. Entonces me empujó a tomar esa decisión. ¿Y qué pasa? Yo tenía en mi cabeza esta idea de ser, ¿no?, de convertirme en otra persona. Entonces llegué a crear un personaje. Y este personaje era consciente, ya sabía todo de la vida, bueno, mucho ego espiritual había ahí, ¿no? Que si veis vídeos anteriores en este mismo canal, en Quién soy yo, vais a entender un poco de dónde venía todo eso. Pero hoy, a lo que venimos a hablar en este vídeo es sobre cómo volver a incorporarte en el mundo real después de pegarte el ostión y entender que todos esos estados tan expandidos que podemos experimentar durante este proceso, cómo bajarlo realmente al mundo real. Porque cuando te falta un sostén económico para llevar adelante tu visión, ¿no?, tu visión casi grandioso en lo que quieres convertirte, cuando te falta la estabilidad de no tener un entorno seguro donde poder salirte ya de ese estado de lucha y huida y poder tener esa calma, ¿no?, un techo, un espacio para ti. Y en general, cuando nos falta realmente bajar del mundo espiritual, de las energías, para encarnar en este mundo físico. Y es ahí donde hacemos el puente entre estados más expandidos de conciencia, entre eso y el mundo real. Y en este vídeo vamos a tocar 3 puntos muy claves, que son la resistencia a volver a ser quien eras antes o al mundo que encarnabas antes. Y cuando hablo del mundo real, hablo entre comillas como un mundo físico, un mundo 3D. El segundo punto va a ser hablar sobre la autoexigencia. Y el tercer punto va a ser hablar sobre cómo proteger nuestra energía frente a los estímulos de siempre y cómo muchas veces los empáticos pues tenemos ya de por sí esta hipersensibilidad y la capacidad de la absorción de emociones ajenas y de cómo manejar un poco eso. Entonces, si te interesa todo el mundo de trabajo interno, profundo, de sombra, de este camino que no se elige, sino que nos elige,
que nos lleva de cada vez más cerca hacia una individuación, hacia ser una persona soberana y real, reflejando tu ser real con ese ser o persona que enseñamos frente al mundo. Yo tenía muchísima resistencia a volver a lo de antes y se ve reflejado en todos los vídeos anteriores. Y os comento antes de entrar en este punto que los vídeos que antes hacía en el canal, ahora he decidido cambiarlo por este formato porque primero no tengo tanto tiempo como antes y no quiero que, ¿no? Es como que se invierte mucho tiempo en hacer algo bonito y estéticamente presentable ante el mundo y muchas veces lo que estamos haciendo con eso también es como desviar la atención. Entonces, este canal y los vídeos a partir de ahora van a ser eso, esa concentración en lo importante, no buscar un subidón de dopamina o de endorfinas después de un vídeo más, sino estar presente y disponible para que podamos conectar de otra forma y que podamos empezar a ver nuestro mundo interno desde otro punto, que es haciendo la integración real de estos conceptos. Como os comentaba antes, yo sentía muchísima resistencia a volver a lo de antes. Primero porque sufrí un burnout total en la hostelería. Llegué a un punto donde me miraba, no sabía quién era, no sabía distinguir entre el personaje que era en mi vida personal y el personaje que había creado en el trabajo. Y honestamente tampoco esa persona real no era otra persona, independientemente, ¿no? Y yo tenía mucho anhelo de conectar con el ser, de conocerme realmente, de empezar a ser fiel a mí misma. Y durante todos esos años, hasta hace un par de meses, donde me volví a incorporar en el mundo real, entre comillas, y fue una decisión no tomada por mí, sino que la vida me apretó a hacerlo, porque ya no quedaba otra salida y lo había pasado tan mal de estar durante 3 o 4 años dando tumbos de sofá en sofá, de casas compartidas, de no tener un espacio para mí y intentar cuadrar todo este canal y todo este mensaje con una vida tan caótica. Entonces me empecé a dar cuenta de que realmente lo que estaba haciendo era seguir con un personaje, porque yo realmente estaba en un proceso y sigo estando en un proceso muy profundo. Y en esos momentos, mostrarte ante un mundo que busca ese subidón de dopamina, esa facilidad de conexión y de una falsa creación o conocimiento de pensar que estamos avanzando. Entonces, como me cansé de todo eso, decidí empezar de cero. Y al cerrar muchas puertas que se me estaban abriendo porque no lo sentía ya, sentía que ya no estaba en ese punto, no estaba en coherencia con eso y quise un cambio. Y fue cuestión de 2 o 3 días después de decidir querer hacer ese cambio que me llegó la oferta de trabajo, que es donde actualmente estoy ahora. Entonces, curiosidades, no quería volver. Realmente mi cuerpo sentía mucha resistencia, tenía el cuerpo muy activo, el sistema nervioso estaba en overload total, porque no quería volver a ese mundo. No quería volver a ese mundo que conocí durante 20 y pico años, donde sabía que las faltas de respeto, la autoexigencia, el desvivirte por los demás, el poner una cara que igual muchas veces no sentías, para ser excelente. Y empecé a ver todo eso, ¿no? Después de todo este trabajo interno, como un sacrificio, como que eso no era normal.
No era normal, ¿no? Tú no estar bien un día y tener que estar sonriendo a todo el mundo ante la sala, en mi caso, cuando no tienes ganas, ¿vale? Y hablo aquí de sala y que también podemos hablar de cualquier trabajo que sea de cara al público, porque es que es lo mismo, ¿no? Lo habrás sentido. Si tú trabajas de cara al público, de atención al cliente, sabes que hay muchos días que no te sientes bien y tienes que estar al nivel. Y sabes que hay muchos días que mandarías a todo el mundo a la mierda y no lo haces porque necesitas el trabajo, necesitas el dinero, ¿no? Necesitas la estabilidad económica. Entonces, esa resistencia, si has salido de ese ambiente ¿no? y querer volver a ese ambiente, pero como una persona nueva, porque claro, la historia que se vende un poco online es que tú tienes un despertar de la conciencia, un despertar espiritual, y a ti eso automáticamente te pone en otro nivel de la vida. Te puedes montar tu propio negocio y funcionará. Puedes estar un poco en el spotlight de famosetti. Es muy fácil hoy en día coger y montarte un canal de YouTube, montarte unos vídeos chulos, ¿no? y exponerte ahí ante el mundo. Y crear todo eso desde la nada, ¿no? Mientras vas haciendo el trabajo interno. Y en mi caso no ha sido así. No ha sido así hasta ahora. ¿Qué quiero decir? Siendo consciente de que no es que lo descarte para un futuro, pero he tenido que pasar muchos fracasos para llegar a darme cuenta de lo importante que es tener esa base, ¿no? Para que tu sistema nervioso pueda estar en paz y empezar a crear desde ahí y desde tu ser. Porque cuanto más vas desconectando ese ego tan hiper hinchado, más vas conectando con tu ser. Que no es que dejes de tener ego, lógicamente, sino que ya tienes una conexión más de tus necesidades reales, no las necesidades del mundo físico. Y entonces, cuando te das cuenta de que todo eso no es tan fácil como se promete online, es cuando empiezas a tomar otras decisiones y empiezas a tener en cuenta tus necesidades reales de hogar, techo y no, pues comida, básicamente. Te voy a dar mi foco sobre esto a día de hoy. La autoexigencia que tenemos con nosotros mismos es infinitas veces más mayor que las que tienen sobre nosotros. Las expectativas. Y te voy a contar cómo he llegado a esta conclusión. Al volver a incorporarme en este ambiente, ya desde este punto, claro, estoy en un caso un poco particular donde tengo una persona muy de confianza como jefe directo. Entonces, en ese sentido, yo como que tomé la decisión para volver a este mundo porque me sentía de alguna forma en una posición un poco más protegida, porque esta persona me conoce ya de antes, sabe cómo trabajo y sé que realmente que si sale el trabajo como toca, no va a haber, ¿no?, incidencias más allá en ese sentido, no va a haber mucha exigencia. Y con lo que me he topado al cabo de las primeras semanas es que me incorporé, es un proyecto nuevo y, o sea, el nivel es muy alto. Y aunque no ha habido una presión directa de la persona que está ¿no?, como esta figura autoritaria o superior, no, o sea, la exigencia no estaba viniendo de ahí, pero yo misma internamente me he notado una autoexigencia desproporcionada. Desproporcionada. Entonces el primer mes ha sido ir a full y no sabía parar. No sabía parar. No sabía cómo integrar tiempos para mí. No sabía respetar mis límites. No sabía hasta dónde ir
y hasta dónde involucrarme en el proyecto. Y eso, claro, a mí personalmente me pegó un poco de sorpresa, porque la primera reflexión fue, wow, ahora que no te exige nadie, te das cuenta de la autoexigencia que tienes contigo misma. Y eso me empezó a cambiar el foco sobre todo lo que había tenido antes en este sector. Porque si bien es cierto que he tenido jefes y figuras autoritarias de muy baja calidad, yo también estaba haciendo las cosas mal. Tampoco sabía respetar mis horas de descanso y de trabajo. Yo tampoco sabía marcar ningún tipo de límites, entonces era como un contenedor para todos y para todo. Y este punto, cuando me di cuenta hace un mes, me empezó a pasar algo muy incómodo internamente, y es que empecé a notar, pasé de una motivación desproporcionada, y como hemos hablado muchas veces, todo lo que sube baja, me pegó la bajada de decir, se me ha ido la motivación de un día para otro. Luego entendí, era porque esa pila que venía muy cargada, ¿no? Que venía con una energía muy renovada, de nuevo a la hostelería, lo quemé así en un mes, porque no sabía o no había encarnado en el mundo real, cuando estás rodeado de personas y figuras, también con su mentalidad, también con su proceso personal y también con su emocionalidad. Y ahí me empecé a dar cuenta de que el trabajo real está ahí, en darte cuenta de dónde estás fallando tú también. No estar culpando constantemente a los demás de lo que te está pasando, sino darte cuenta de que también, en algún grado, porque todos venimos con nuestros traumas y básicamente con ese condicionamiento, sobre todo en el caso de los empáticos, ¿no? O de las personas hipersensibles. Y es que no es poner el foco dentro y decir, ¿dónde estoy fallando yo? ¿Y qué puedo hacer para cambiar esto? Entonces ahí empecé a marcar límites, a descansar en los días libres, a no estar trabajando 16 horas al día, día trabajado y día libre, y cada día de la historia, ¿no? Y viví para trabajar, que es exactamente lo mismo que quería romper cuando decidí dejar todo este mundo y ponerme con mi proceso personal. Entonces, muy curioso integrarte de nuevo en tu, ¿no?, zona conocida del mundo real y hacer las cosas de una forma diferente, porque yo decía, a ver, este mundo no ha cambiado, ¿no? Sigue siendo lo mismo, egos, mucha riqueza, mucho poder, faltas de respeto, eso no ha cambiado, y yo tampoco no estoy para cambiar eso. ¿Qué ha cambiado en este mundo? ¿Qué ha cambiado en estos 3 años y medio, 4 años? Yo. Es lo único. Y cuando hablo de cambio, no hablo de cambiar en el sentido de he cambiado. No. Simplemente he quitado muchas capas que no me pertenecían. Y me ayuda, de cada vez que me voy quitando estas capas de la cebolla, a ir conectando más con mi ser, con esa parte de mí que no tiene cuerpo físico, que no tiene mente, que no tiene todas estas necesidades del mundo real. De cada vez me siento más conectada con eso, dándome cuenta de esto, de marcar los límites, de decidir hasta dónde vas a llegar, de que se te activen los mismos miedos que antes, y decidir que tú puedes sostener ese miedo en el cuerpo. Lo que no se puede sostener ya es una forma incoherente de vivir. Y cuando empiezas a romper con todo eso físicamente en el mundo 3D, pasa algo muy mágico, que es que te das cuenta de que solo tú te ponías esa presión.
Solo tú exiges cosas de ti que realmente no son necesarias y te ayuda a tener otra perspectiva sobre lo que significa convivir con otras personas y pasar mucho tiempo al día con un mundo bastante inestable en todos los niveles, sin estar absorbiendo, que va a ser el tercer punto que vamos a hablar ahora. Entonces, ¿cómo puedes proteger tu energía frente a esos mismos estímulos de siempre? Cuando eres una persona empática, eres una persona hipersensible, has pasado media vida absorbiendo las emociones ajenas, haciéndolas tuyas y procesándolas por todo el colectivo, o las personas de tu círculo cerrado, o las personas de tu círculo general, de trabajo, tu vida personal y demás. ¿Cómo te proteges frente a eso? Porque estar en una montaña, perdido por ahí por el monte, tú solo, que es la visión un poco que yo tenía, ¿no? que quería y sigo queriendo, pero así es muy fácil estar bien, así es muy fácil estar en calma, así es muy fácil encontrar tus momentos cada día para meditar, así es muy fácil proteger tu energía porque estás con tu energía y te sientes a gusto con tu energía. Entonces, ¿qué empiezas a ver cuando te incorporas en un mundo laboral? Sobre todo en este caso, ¿no? De atención al cliente, de mundo hostelero, de cierto servidumbre que pasamos ¿no? de tener un poco esa visión de hostelería a hospitalidad y es muy diferente, ¿no? Y entonces, ¿cómo sobrevivimos en un mundo así? ¿Cómo sobrevivimos en un entorno así? Poniendo límites. Y esto yo creo que es un concepto que se ha pervertido mucho durante muchísimo tiempo y me gustaría como aclarar lo que es para mí poner un límite. Porque al final no es pedirle permiso a nadie, no es explicarle a la gente lo que vas a hacer o lo que vas a dejar de hacer. Es una conversación interna contigo mismo, contigo misma, sobre lo que vas a hacer tuyo y lo que no. Y eso es una decisión. Una vez que tú tomas la decisión, no hace falta que informes nada, ¿no? Ni que expliques más de la cuenta, nada. Porque tus propios actos de respetarte internamente y decir hasta aquí llego, ya tienen un efecto rebote. Simplemente por el hecho. Y ya sabemos que los hechos hablan mucho más que las palabras. Entonces, primer punto, no hace falta que vayamos explicándole a todo el mundo lo que nos ha pasado, ni por qué estamos en este punto, ni por qué hemos tomado la decisión que hemos tomado, sino que integrar esa decisión y ser fiel a esa decisión. Y por la parte de la absorción de emociones ajenas, te puedo decir que para mí esto está siendo una masterclass bastante potente, porque de pasar 4 años bastante retirada, ¿no? De retiro de mi vida, a incorporarme en un espacio donde hay mucha emocionalidad, hay muchos altibajos, hay mucho estrés, y es un poco como la visión de no estar, de que tu cuerpo no se está alimentando de estrés y cortisol, o sea, de cortisol y adrenalina para funcionar, sino funcionar en un estado más calmado, de sistema nervioso parasimpático activado y hacer las cosas desde ahí, sin ese estrés y ese empuje que os comento que viene como de esa antigua, ¿no? De esa persona o de esa máscara que hemos usado durante tantísimo tiempo. Coño, está pegada esa máscara, hay que despegarla. Y eso es un proceso que lleva su tiempo. Entonces, en este sentido, lo que yo he encontrado que a mí me funciona personalmente es no anunciar nada a nadie, pero sí quitarte esa disponibilidad. Eso es el primer punto. No estar disponibles para todo el mundo.
Porque cuando te vuelvas a incorporar en tu expertise, te vas a dar cuenta de que antes siempre te fue tan bien porque eras la persona que sostenía y eras el contenedor de todas las personas que tenías alrededor. Porque hay cierto empuje de los empáticos de querer salvar a todos los que tienes alrededor. Si tienes equipos, pues salvar a todo tu equipo. Si tienes compañeros, igual. Tenemos esa tendencia muy fuerte a ser como la figura de sanadora o sanador. Entonces me empecé a dar cuenta de esto cuando una persona del equipo me dijo un día: Kelly, no te vengas abajo porque tú eres como el centro que nos une a todos. Y a mí eso me dio mucho miedo, porque yo no quiero ser un centro que sostenga a todos. Quiero un equipo que tenga autonomía y autosuficiencia para no cargarme yo en este caso con todo ese peso de hacer que todo el mundo esté bien a cualquier hora. Porque te das cuenta también, tú puedes dar y dar y dar, pero la gente nunca va a ser feliz en base de lo que tú des. Porque la gente tiene que entender y las personas tienen que entender y atender sus propias sombras, sus propios traumas, su propia emocionalidad. Eso es trabajo interno de cada uno. Entonces, para mí en este sentido, lo que me ha dado mucha luz o lo que me ha dado mucho foco ha sido quitarme de ese rol de salvadora. Quitarme del rol. Y parece tan sencillo decirlo, pero cuando empiezas a hacerlo y realmente tomas la decisión de quitarte el rol de salvadora de todas las personas que tienes alrededor, te das cuenta de que hacer las cosas diferente implica tener que pasar por un periodo de incomodidad interna, porque tu cuerpo se va a activar, te vas a sentir mal, te vas a sentir culpable, vas a sentir que podrías estar dando más y no lo estás dando. Es muy fácil en ese momento que las otras personas te puedan atrapar en el bucle de la culpa o la vergüenza, porque seguirán usando las mismas estrategias de antes. El tema es que tú ya ves a través de todo eso. Y hacer esa integración, quitarte ese rol y darte cuenta también y de dar las gracias, ¿no? Y decirte, es que si no llego a haberlo pasado tan mal para tener que incorporarme sí o sí, porque no quedaba ya otro cartucho que quemar, que incorporarme de nuevo en este mundillo, no habría visto ese rol que estaba activo en mí. Y para ir terminando, viendo este punto, ¿no? Lo importante que es hacerle caso a las señales de la vida, aunque no sea lo que queramos, aunque tengamos esa resistencia a volver a lo de antes, aunque nos demos cuenta de toda nuestra autoexigencia. Independientemente de todo eso, me viene la frase de confiar en el proceso. Siempre estás en el momento y espacio que debes estar o que necesitas estar para este camino que, aunque no lo hayas elegido, te ha elegido a ti y nos ha elegido a nosotros. Y yo encuentro que cuanto más sueltas ese control de querer controlarlo todo, empiezas a prestar más atención en el cuerpo y la resistencia que se despierta cuando tú piensas en tomar una decisión así, porque eso también te ayuda a seguir con el trabajo interno. Te ayuda a seguir viendo todos esos aspectos de la sombra que se siguen despertando. Te ayuda a ver tus propias proyecciones con la gente y detectar las proyecciones ajenas. Empezar a distinguir lo que es tuyo y lo que no.
Si te sientes identificado o identificada con lo que hemos hablado hoy, y intuyo que de cada vez más personas van a buscar este tipo de información porque no todos podemos ser famosos, no todos podemos permitir alimentar únicamente al ego. Básicamente porque las capas de trauma y de sombra van muy profundas. Y cuando llevas 30, 40 o 50 años viviendo de la misma forma, es importante entender que todo esto de la conexión emocional es un proceso. Y ese proceso no es tan mágico como meditar 1 hora al día y cambiar tu vida. Hay un trabajo real de enfrentarnos a esos demonios y de aprender lo que es realmente traer un estado de conciencia más expandida al mundo real. Que para mí personalmente es salir del modo de prácticas, ¿no? Si hablamos de analogía de un videojuego, y pasar al juego real. Gracias por acompañarme en este episodio de hoy. Si te gusta este tipo de contenido y has intentado de todo y ves que aún así no salen esos sueños tan magníficos que tienes, únete al canal. Si queréis dar un apoyo para que el canal siga creciendo, te puedes hacer suscriptor del canal. Tienes un montón de ventajas exclusivas. Y sobre todo para ti, si te gusta este tipo de contenido y realmente estás buscando algo, una guía real de lo que pasa cuando te vuelves a incorporar al mundo real después de un despertar espiritual, suscríbete porque te voy a ir dando toda la información que vas a necesitar para ese momento. Así que aquí me tienes.